¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Aquí el profesor Márquez Romo, consultor en liderazgo y colaborador de European Summer School. El día de hoy te quiero hablar sobre los módulos centrales del European Summer School 2025 para que tengas un poco más de contexto de lo que vas a aprender, de lo que vas a disfrutar y con las enseñanzas que te vas a llevar. La European Summer School 2025, organizada por la Escuela de Gobierno y Liderazgo, la UFV, la COMESE y la Fundación Konrad Adenauer, te ofrece una formación integral para jóvenes líderes con enfoque cristiano y humanista. El programa se distingue por un aprendizaje con propósito, abordando temas de seguridad, defensa y liderazgo, a través del lente del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia. A continuación vamos a desarrollar tanto el contenido académico que vas a recibir de 3 módulos centrales, desde la perspectiva de la EGL y sus aliados, destacando autores clave, marcos teóricos, temas principales y enfoques pedagógicos principalmente. Vámonos con el primero, formación en seguridad y defensa para el bien común. Este módulo aborda los desafíos contemporáneos de la seguridad y defensa de Europa en un mundo en cambio, teniendo como horizonte ético el bien común global. Se exploran las amenazas actuales desde conflictos armados como guerra en Ucrania, en Medio Oriente, proliferación nuclear, terrorismo y inestabilidad en regiones vecinas a Europa. Y se analiza el papel de Europa en afrontarlas mediante la cooperación internacional, la autonomía estratégica y el liderazgo ético. La presencia de expertos de alto nivel, oficiales militares, parlamentarios, estrategas y el entorno de discusión multidisciplinar permiten a los participantes comprender las dimensiones geopolíticas, alianzas como con la OTAN y políticas de la Unión, junto con las dimensiones éticas de la defensa, siempre con la mira puesta en el servicio al bien común y la dignidad humana. Un marco teórico fundamental en este módulo es la doctrina social de la Iglesia, aplicada a la paz y la guerra. Se analizan los principios de la guerra justa en la tradición cristiana, desde San Agustín a Santo Tomás, y su formulación actual en el catecismo y documentos pontificios, así como las propuestas contemporáneas de justa paz y seguridad humana. La Iglesia enseña que la paz es parte esencial del bien común. De hecho, implica paz, es decir, la estabilidad y seguridad de un orden justo. La autoridad debe garantizar por medios honestos la seguridad de la sociedad, el bien común fundamental y el derecho a la legítima defensa individual y colectiva. Bajo esta luz se discuten criterios morales para la defensa, la legítima defensa de las naciones, la protección de los inocentes, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el agotamiento previo de vías diplomáticas. Documentos como la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII o la Constitución Gaudium et Spes Vaticano II, número 7982, enmarcan la discusión sobre evitar la guerra y promover una paz sostenible. Asimismo, se incorpora la visión actual del magisterio, por ejemplo, las llamadas del Papa Francisco a una seguridad global basada en la justicia social y el desarrollo integral, y aportaciones de Comece, que abogan por la política de defensa europea, que se oriente a la seguridad humana
y la paz sostenible, en línea con una auténtica política de paz europea. Los autores clave y referencias en este módulo abarcan tanto a pensadores clásicos como contemporáneos. Se estudian textos de San Agustín, quien definió la paz como tranquilidad en el orden, y Santo Tomás de Aquino, que sistematizó los criterios de guerra justa, y su continuidad en la doctrina moderna de la Iglesia. También se consideran aportes de líderes políticos inspirados en valores cristianos, por ejemplo, declaraciones de Robert Schuman o Konrad Adenauer, padres de la integración europea, que entendían la unidad y la cooperación en defensa como un medio para preservar la paz y el bien común tras la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito ético-político se revisan documentos de la Santa Sede y convenciones sobre desarme, control de armamentos y responsabilidad de proteger. Igualmente se discuten visiones de académicos en estudios de paz y seguridad, integran la ética, como John Finnis o Michael Walzer, confrontándolos con la visión cristiana. En cuanto a temas principales, además de los ya mencionados, guerra justa, seguridad humana, geopolítica, el modelo profundizará en la defensa de la dignidad en contextos de conflicto, el papel de instituciones internacionales como ONU, Unión Europea, OTAN, en la búsqueda del bien común y los dilemas actuales, cómo conjugar la disuasión militar con la búsqueda de la paz. ¿Cómo debe Europa responder ante violaciones masivas de derechos humanos? ¿Qué significa la solidaridad en la seguridad? Por ejemplo, compartir la carga de defensa entre aliados o acoger refugiados de guerra. Todo se enfoca desde una cosmovisión cristiana que prioriza la persona humana y su protección. La participación de Fundación Konrad Adenauer aportará la perspectiva de los valores de democracia cristiana en la seguridad. Por ejemplo, la defensa de la libertad y la justicia de la responsabilidad moral en el liderazgo político, y la importancia de fortalecer instituciones democráticas como parte de la seguridad integral. Los valores que la CAS promueve, como responsabilidad personal, justicia, solidaridad, Estado de Derecho, economía social del mercado, resuenan con los principios de doctrina social, en particular con la búsqueda del bien común y la dignidad humana como brújula en las políticas públicas. En cuanto al enfoque pedagógico del módulo, combinará teoría y práctica. Se desarrollarán paneles de discusión, conferencias magistrales y análisis de casos reales de seguridad internacional. Por ejemplo, tú como estudiante podrás trabajar sobre estudios de caso como la gestión de la crisis en Ucrania, evaluando tanto estrategias militares como implicaciones humanitarias y éticas, o analizar las misiones de paz en África, en el Sahel y Oriente Medio, desde la óptica del bien común. Se fomentará el debate interdisciplinar en la política, el derecho internacional, la ética, las relaciones internacionales, con la propuesta de metodología de razón abierta que propaga nuestra UFV, que invita a integrar fe y razón en la búsqueda de la verdad. Un elemento distintivo es la metodología ver, juzgar y actuar, de inspiración católica. Primero se observan los hechos y datos, realidad geopolítica, las amenazas, los documentos que están saliendo, como por ejemplo el Project Syndicate, el US Air Force Military 2025, todos los aspectos de Hidden Finance y lavado de dinero, y se disciernen a la luz de principios éticos, juzgar según la doctrina social, la justicia y la prudencia, y finalmente se deliberan acciones o propuestas de solución orientadas hacia el bien común. Esta metodología activa entrena a ti que serás participante en la toma de decisiones conscientes de los valores. Asimismo, al ser un programa residencial en este estupendo monasterio, las dimensiones espiritual y comunitaria estarán presentes. Momentos de reflexión, de oración, de meditación, que conectan la formación intelectual
con la interesación de valores para después tomar acción. Por ejemplo, reflexiones guiadas sobre la paz en la Biblia o en textos de San Juan Pablo II. Resumiendo, este módulo es súper rico. Forma parte de una visión de la seguridad y la defensa, donde la excelencia estratégica va unida a la responsabilidad moral y el servicio al bien común, pero te ayuda en tu pensamiento crítico, ya que a través de documentos reales, acontecimientos reales, vas a generar propuestas orientadas hacia el bien común. Ya de lleno en el segundo módulo, que es Doctrina Social de la Iglesia, se dedicará enteramente a la DSI, que es el corpus doctrinal desarrollado por la Iglesia Católica para orientar vida social, política y económica, según el Evangelio y la dignidad humana. Desde la perspectiva de la UFEB y sus aliados, este módulo va a proporcionarte la base conceptual y espiritual sobre la cual se fundamentan los otros contenidos, asegurando que los participantes comprendan profundamente la visión cristiana del hombre, la sociedad y la autoridad. La formación va a ser rigurosa en lo académico y arraigada en la tradición del pensamiento católico, pero también muy conectada con los desafíos actuales de Europa ante una migración masiva de personas de distintos sitios, dado que una visión profundamente humana y arraigada en la doctrina social de la Iglesia anima todo este programa. Se inicia usualmente con la introducción histórica a la doctrina social, desde la encíclica pionera Rerum Novarum de León XIII en 1891, que abordó la cuestión obrera y estableció la preocupación de la Iglesia por la justicia social, hasta las enseñanzas sociales más recientes del Magisterio, como Centésimos Annus de Juan Pablo II en el 91, Caritas in Veritate de Benedicto en el 2009 o Fratelli Tutti de Francisco en el 20. Esto te va a permitir ver la evolución y continuidad de la enseñanza social en respuesta a los signos de los tiempos, como revolución industrial, guerras mundiales, globalización. Autores clave van a incluir, por tanto, a los romanos pontífices, que han contribuido con encíclicas sociales: Pío XI con Quadragesimo Annum, Juan XXIII con Pacem in Terris, Pablo VI con Populorum Progressio, Juan Pablo II con Laborum Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, etc. También vamos a mencionar filósofos y teólogos influyentes, como Jacques Maritain, cuya idea del humanismo integral influyó en la concepción de los derechos humanos y la democracia cristiana en el siglo XX. El cardenal Joseph Hovner, autor de un conocido manual de doctrina social, y pensadores españoles como Francisco de Vitoria, teólogo del siglo XVI que sentó bases para el derecho internacional y la idea del bien común de la humanidad, alineado con la perspectiva cristiana de orden social. El núcleo del módulo serán los principios permanentes de la doctrina social y su aplicación práctica. Los 4 principios fundamentales, que son dignidad de la persona humana, el bien común, solidaridad y la subsidiariedad, todos interrelacionados. Cada uno de estos principios se estudian en profundidad. Hablemos de dignidad de la persona humana, reconocimiento de cada ser humano como imagen de Dios, con derechos inviolables y un destino trascendente. Este principio es central. La DSI afirma que la persona humana es el centro de las enseñanzas y nunca un medio al servicio del Estado o la economía. Se examina como este concepto fundamental, por ejemplo, los derechos humanos universales y la obligación de la sociedad de proteger la vida y la libertad religiosa. Autores como Maritain o Emmanuel Mounier, personalismo, enriquecerán este apartado, enfatizando la primacía de las personas sobre las estructuras. El bien común, entendido como el conjunto de condiciones sociales que permiten a todos y cada uno de los miembros de la sociedad
a alcanzar su perfeccionamiento de modo pleno y fácil. Se aprende que incluye elementos como la paz, seguridad, orden justo, el acceso a bienes materiales y espirituales necesarios, como educación, trabajo, cultura, derechos. Se recalcará que el bien común no es la mera suma de intereses particulares, sino un orden orientado al bien de todos, construido sobre la verdad, justicia y amor. También se explica que la búsqueda del bien común exige a las autoridades morales, como la honestidad y la prudencia, y a los ciudadanos, compromiso y respeto del orden moral. Un punto relevante es cómo este principio fundamenta la legitimidad de la autoridad política y de acciones como la provisión de seguridad o, si es necesario, la legítima defensa, siempre en función del bienestar de la comunidad. Aquí se va a vincular con el módulo de seguridad. La defensa ha de entenderse como servicio al bien común, no como imposición de poder. Y por último, solidaridad, presentada tanto como principio social, reconocimiento de la interdependencia y fraternidad entre personas y pueblos, como virtud moral. Se estudian sus implicaciones desde la responsabilidad con los pobres y vulnerables, la opción preferencial por los pobres, hasta la cooperación internacional para el desarrollo. En este contexto europeo se abordará la solidaridad entre naciones, por ejemplo, en la acogida de migrantes, cuando sí, cuando no, o en la cohesión económica de la Unión Europea y dentro de cada sociedad, evitar polarizaciones, construir amistad social, de la que habla el Papa Francisco. Se citan textos como Solicitudum Rei Socialis de Juan Pablo II, que desarrolló la solidaridad como respuesta a estructuras de pecado, y se reflexionará sobre la solidaridad como base de paz y la justicia social. Y tocando en este módulo un punto central que es subsidiariedad, definido como el principio por el cual las instancias superiores deben apoyar y complementar, no reemplazar la iniciativa de las personas y comunidades de nivel inferior, respetando su libertad y sus competencias. Se discute cómo este principio promueve la participación y la responsabilidad desde la familia y la sociedad civil hasta el Estado y organizaciones internacionales, aplicado a Europa. Se analizará la relación entre la Unión y los Estados miembros, qué asuntos deben decidirse a nivel más cercano a la gente y cuándo es necesaria una acción conjunta. Este principio también se desvincula a la descentralización, la democracia participativa y la importancia de fortalecer la sociedad civil. Además de estos principios, el módulo suele abarcar otros valores y criterios de la DSI, el destino universal de los bienes, y con ello la ética de la economía, propiedad privada, confusión social, etc. La justicia social, la defensa de la familia como célula básica, el cuidado de la creación, ecología integral, la ética del trabajo humano, entre otros. Se presentan casos donde la Iglesia ha aplicado su doctrina en el diálogo público, por ejemplo las aportaciones de la COMECE en temas europeos, bioética, migración, desarrollo, cómo la voz de la Iglesia busca influir en las políticas, promoviendo el bien común y la dignidad, en el diálogo Iglesia-UE. En el enfoque pedagógico de este módulo combina exposición teórica y diálogo crítico. Será frecuente que haya profesores invitados, expertos en teología moral, doctrina social o pensadores de instituciones aliadas. Por ejemplo, un representante de la COMECE te podría impartir cómo la Iglesia incide en la legislación europea, o un académico del CAS podría hablar sobre la influencia de la DSI en la construcción de la democracia cristiana en Europa. Se fomenta la lectura y análisis de textos originales, leyendo y comentando pasajes de encíclicas o del compendio de la doctrina social, para que tú como participante te familiarices con el lenguaje y razonamiento propio del magisterio social. Luego, mediante seminarios participativos, se discutirá la aplicación de estos principios a problemas actuales concretos, como por ejemplo,
¿Cómo orientaría la doctrina social europea a la respuesta de la desigualdad económica? ¿O qué dice acerca de la acogida de refugiados y la integración? ¿O cómo conciliar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente? El famoso método ver, juzgar, actuar, que aparece también aquí. Ver la realidad social, los datos, los documentos, los conflictos, las agendas, juzgar según los principios que exige la dignidad humana ante tal problema, qué principio aplicar ante tal dilema de políticas públicas y actuar proponiendo soluciones concretas, políticas o proyectos. Esta dinámica forma el discernimiento cristiano en lo público. Podemos destacar en este módulo que el aprendizaje no es solo intelectual, se apunta a lo integral del líder, en coherencia con la identidad de nuestra casa de estudios. Hay una dimensión profunda, espiritual, por ejemplo, momentos de reflexión sobre la vocación al servicio público, al liderazgo, hacia el camino de la santidad, la caridad política. Los participantes serán invitados a considerar sus propias convicciones y motivaciones éticas, formándose la conciencia para ser ciudadanos fieles en el sentido de la Iglesia. En esta línea resuena la célebre idea atribuida a Pablo VI y reiterada por Francisco, de que la política es una de las formas más altas de la caridad, el buscar el bien de todos. Esta máxima resume el espíritu que se transmite aquí. La actividad política y social no es un juego de poder, sino un servicio desinteresado al prójimo y a la comunidad, que está arraigado en el amor cristiano. Así el módulo de la DSI proporciona a los futuros líderes como tú una brújula ética y una inspiración trascendente para su labor en la sociedad. Y por último, tocando un poco el contenido de los módulos centrales, es virtudes del líder servidor. El tercer módulo se centra en la figura del líder servidor y las virtudes que debe cultivar quien aspira a liderar desde una perspectiva de servicio, tal como propone la visión cristiana del liderazgo. La universidad y sus aliados parten de un enfoque humanista, en el que el liderazgo no se concibe meramente como el ejercicio de autoridad o la gestión eficiente gerencial, sino ante todo como una vocación de servicio al bien común. Por ello, más que técnicas de mando, se enfatiza la formación del carácter moral del líder, inspirado en el modelo de liderazgo de Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino para servir. El término líder-servidor tiene resonancias con la teoría secular del servant leadership formulada por Robert Greenleaf en los 70, pero que se integra con la rica tradición de la ética de la virtud, del cristianismo y ejemplos de liderazgo santo a lo largo de la historia. En este módulo se exploran en detalle las virtudes clásicas y cristianas, que configuran un líder íntegro y al servicio de los demás, a diferencia de visiones puramente pragmáticas. Se transmite la idea de que solo una persona virtuosa puede ejercer un liderazgo verdaderamente humano y eficaz para el bien común. Es por ello que te estás formando en esta Summer School. Estas virtudes que vas a aprender a desarrollar se encuentran la humildad, la virtud base del líder servidor, opuesta a la soberbia y la búsqueda egoísta del poder y del poder económico. La humildad lleva al líder a reconocer sus propias limitaciones, a aprender de otros y a ponerse al servicio de su equipo y comunidad. Implica también humildad social, como la llamó el Papa Francisco, es decir, cercanía a la gente común y atención a sus necesidades reales. Un líder humilde no busca el lucimiento personal, sino empoderar a los demás, como señala Alexander Hubbard, autor de Virtuous Leadership. La grandeza personal de cualquier líder se mide por la eficacia en poner en escena la grandeza de aquellos a quien dirige. Para ello se necesitan humildad y magnanimidad. Practicar la humildad supone dar el protagonismo a los demás, escuchar activamente, corregir los propios errores y liderar con ejemplo de sencillez.
Magnanimidad, llamada también grandeza de ánimo, es la virtud de proponerse metas elevadas y de inspirar a otros con una visión noble. Hubbard la define como la virtud de las almas grandes, que lleva al líder a inspirar a grandes ideales en beneficio de todos. Magnanimidad no es vanidad, sino confianza en las propias posibilidades dadas por Dios y al mismo tiempo empuje para buscar cosas grandes, proyectos grandes. Un líder magnánimo, el vir fortis, que siempre se discute en declamación romana, sueña con proyectos que trascienden el interés individual y contagia a su comunidad ese sentido de misión. En el contexto del líder servidor, magnanimidad y humildad se complementan, constituyen la esencia del liderazgo auténtico, ya que el líder magnánimo piensa en grande para los demás y el humilde ejecuta ese servicio sin orgullo. Justicia e integridad. Un líder cristiano debe ser justo, dando a cada uno lo que le corresponde y regirse por la honestidad. La integridad refiere a la coherencia moral, que sus acciones estén alineadas con valores y principios, aun cuando nadie lo ve. En política y servicio público, la virtud de la justicia se manifiesta como equidad, lucha contra la corrupción y respeto de la dignidad de cada persona y de sus derechos. Aquí el módulo abordará cómo un liderazgo íntegro genera confianza en la sociedad. Se pueden citar ejemplos de líderes públicos cuyo actuar justo transformó sus comunidades. Por ejemplo, figuras como Thomas More en la tradición católica, modelo de conciencia recta en la función pública. También se discute la virtud de la misericordia, cómo complementar a la justicia, saberse poner en el lugar del otro, perdonar errores y buscar el bien incluso de los adversarios. Fortaleza o coraje. Liderar para el bien común requiere valentía para tomar decisiones difíciles por el camino correcto, perseverancia ante la adversidad y templanza ante la presión. La fortaleza ayuda a mantenerse firme en los principios, cuando son impopulares o cuando se enfrentan injusticias. Por ejemplo, se analiza cómo un líder debe tener el coraje de decir la verdad, de corregir rumbos equivocados o de resistir la tentación de la deshonestidad, aunque haya costo personal. Pueden mencionar algunos héroes morales como Martin Luther King Jr., desde la perspectiva cristiana ecuménica, cuya fortaleza y fe impulsaron cambios sociales, o mártires de la verdad. En conexión con la fe, se resalta cómo la esperanza alimenta la fortaleza. La confianza es un bien mayor y en la providencia permite sostener la entrega en contextos difíciles. La prudencia o sabiduría práctica, que es la virtud cardinal que orienta la acción según la razón recta. Un líder servidor debe ejercitar un constante discernimiento prudencial, analizar la realidad con objetividad, aconsejarse, prever consecuencias y escoger el bien mayor en cada decisión. En este módulo vamos a enseñar la prudencia como la guía que integra todas las virtudes, pues para ejercer la justicia, la fortaleza y la templanza correctamente, el líder necesitará prudencia. Se trabajarán herramientas en toma de decisiones éticas y se reflexionará sobre casos donde la falta de prudencia, como improvisación, impulsividad, etc., condujo a liderazgos fallidos. Santo Tomás de Aquino es referencia clásica sobre la prudencia y modernamente se pueden traer aportes de la ética de la responsabilidad, como Max Weber, aunque es secular, complementando con la visión cristiana de la responsabilidad ante Dios y la historia. La caridad. Por encima de todo, el líder servidor debe amar a las personas a las que sirve. La caridad política, en palabras de la Iglesia, consiste en buscar eficazmente el bien de los demás, movido por el amor fraterno. Este amor se traduce en empatía, capacidad de compasión y en la búsqueda del desarrollo integral de cada persona. Se destacan las palabras de Pablo VI y Francisco, de que la política bien entendida es amor social, la forma más alta de la caridad. Esto invita a los futuros líderes como tú a una profunda purificación de intenciones, el poder como servicio por amor, virtudes como la generosidad, la paciencia y el perdón
se ven como expresiones de ese amor en la práctica del liderazgo. A lo largo de este módulo supernutrido, donde se conjuntan los otros dos con los modelos concretos de líderes servidores. Por un lado, se recurre a ejemplos bíblicos y la tradición cristiana. El Cristo como modelo supremo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, lavando los pies a sus discípulos. Moisés liderando con mansedumbre, santos que gobernaron con justicia, como San Luis IX de Francia, Santo Tomás Moro, etc. O pastores de la Iglesia que mostraron servicio humilde. Por ejemplo, San Óscar Romero al alzar la voz por su pueblo. Por otro lado, se analizan referentes contemporáneos o históricos del liderazgo servicial en ambos ámbitos: líderes comunitarios, políticos integrales, empresarios éticos o activistas inspirados por la fe. El aporte de la Fundación CAS podría reflejarse en la tradición de líderes demócratas cristianos, cómo vivieron este ideal, como el mismo Konrad Adenauer, canciller de la posguerra alemana, coincidió con su integridad, fe católica y espíritu de reconciliación, o Robert Schuman, cuya causa de beatificación está en un proceso, considerando un hombre de profunda humildad y visión magnánima al servicio de esta Europa. El marco teórico de este módulo combina teoría, el liderazgo de servicio, con la ética de la virtud, aristotélica, tomista. Se estudian aportes de académicos actuales en liderazgo que respaldan la idea de que líderes empáticos y éticos logran organizaciones y sociedades más saludables. Por ejemplo, el concepto del Servant Leadership de Greenleaf se complementa con investigaciones de gestión que muestran los beneficios de este liderazgo participativo, orientado al desarrollo de los colaboradores. Sin embargo, se ve más allá de incorporar la visión trascendente, la formación del carácter, que se basa en hábitos virtuosos que requieren esfuerzo personal, gracia y una coherencia de vida. El Instituto de Liderazgo Virtuoso, fundado por Alexander Hubbard, ofrece un marco bien explícito donde se entroncan las virtudes clásicas con la excelencia directiva y gerencial. Hubbard subraya que virtudes de corazón como la magnanimidad y la humildad son la esencia del liderazgo excelente. También se citarán autores como Covey, que promovió desde una perspectiva secular un liderazgo centrado en principios, alineado a valores atemporales, o Patrick Lencioni, que resalta la humildad como rasgo clave en líderes efectivos. En cuanto a los enfoques pedagógicos, este módulo será muy vivencial e introspectivo. Más que evaluaciones teóricas, se buscará que el participante, el estudiante, interiorice y practique estas virtudes. Por ejemplo, se recurre a talleres y dinámicas de grupo, coaching, ejercicios de autoconocimiento. Se invita a los participantes a hacer un examen de liderazgo personal, identificando fortalezas y áreas de mejora en su carácter, como a lo mejor un cuestionario, un feedback 360 entre compañeros para tomar conciencia de la propia forma de liderar. Asimismo, se propondrán situaciones simuladas o role-playing donde deban ejercer liderazgo, como dirigir un equipo en una crisis, poniendo en juego la escucha, la empatía y la toma de decisiones éticas. Luego se reflexionará en grupo cómo se actuó y qué virtudes o defectos afloraron, generando aprendizaje práctico y vivencial. Un componente esencial es la mentoría y el ejemplo. Los instructores compartirán experiencias sobre dilemas morales que enfrentaron y cómo las virtudes les guiaron. Esto aterriza la teoría en la vida real. La ambientación en el monasterio realza la dimensión espiritual. Tiempos de oración comunitaria, silencio, quizás lecturas espirituales. Por ejemplo, meditar pasajes evangélicos sobre el servicio y la humildad o escritos de líderes santos. Esta integración de la fe busca alimentar la convicción interna del joven líder, de ser siervo de los siervos, como decía San Agustín, de los buenos gobernantes. También se fomenta la camaradería y el trabajo en equipo durante toda la Summer School. De hecho, hay todo un módulo dedicado al trabajo en equipo,
a través de la convivencia diaria y retos colaborativos. Los participantes practicarán la cooperación, la comunicación abierta, el respeto y la unidad, cualidades propias de un liderazgo de servicio que sabe trabajar con otros y valorarlos. Concluyendo, el módulo Virtudes del Líder Servidor te ofrece una profundización conceptual y formativa en las cuales vas a reflexionar en temas morales que distinguen a un líder orientado al servicio, en contraposición al líder movido solo por la ambición personal. Desde la perspectiva cristiana y humanista, estas virtudes no solo mejoran la eficacia del liderazgo, sino que te dotarán del sentido trascendente y ético. Tú como futuro líder aprenderás que mandar es servir, que la autoridad se convierte en auténtica cuando se ejerce con amor y justicia, y que el cultivo de las virtudes es un camino de crecimiento personal indispensable para quien quiera iluminar con su ejemplo y abrir caminos de bien común en tu sociedad. Así, este módulo complementa la formación, integrando la dimensión personal del liderazgo con los conocimientos estratégicos y sociales de los otros módulos, que formarán líderes al estilo compuesto por el ideal cristiano, líderes servidores competentes y compasivos para el bien común, ya sea en Europa o en el mundo. Dicho esto, espero que haya sido de tu interés. Si quieres saber un poco más de cómo participar en la ISS 2025, déjame un comentario y con gusto te puedo orientar. Muchas gracias, te saludo Víctor Márquez, consultor en liderazgo y colaborador del SSS 2025. Muchas gracias y hasta la próxima. Aquí algunas de las fuentes por si quieres indagar un poco más, o puedo yo enviarte algunos documentos para tu revisión y reflexión e investigación. Muchas gracias. Hasta pronto.